El hijo del presidente de la empresa de mi esposa la menospreció sin saber que yo provenía de un importante socio comercial. Le dijo, no hay trabajo para alguien tan incompetente como tú, así que vete a casa. Fue entonces cuando llamé de inmediato a su empresa y dije, estoy cancelando el contrato y voy a cerrar su compañía. En la credencial de empleada de mi esposa Mali se leía en letras mayúsculas la frase, incompetente graduada de secundaria. Mis manos, que sostenían la credencial, temblaban sin control. Mi cabeza se llenó de furia. Sabía que Troy, el jefe de departamento, siempre había menospreciado a Mali porque su nivel educativo más alto era la secundaria, pero jamás imaginé que un adulto pudiera rebajarse a algo tan infantil. ¿Quién hizo esto?, murmuré a medias, incrédulo. Por supuesto que fue Troy, respondió Mali. Entonces hice una llamada. La persona no respondió, así que seguí llamando una y otra vez. Antes de darme cuenta, ya había marcado al menos 10 veces. Finalmente, en el 11º intento contestaron. Isaac, soy yo. Estaba en una reunión de negocios y no pude contestar, pero cuando vi 10 llamadas perdidas tuyas, debo admitir que me asusté un poco. Normalmente uno espera antes de devolver la llamada, ¿cierto? Ah, a esto le llaman reventar el teléfono, ¿no? Puede que sea viejo, pero conozco algo de jerga. La persona al otro lado estalló en carcajadas, pero yo no tenía intención de reír. Y señor Sawyer, el contrato de $634 millones queda anulado. Voy a cerrar su empresa. ¿Y qué? Gritó la voz al otro lado, conmocionada. Espera, un momento. ¿De qué se trata todo esto? Así comenzó mi contraataque. Mi nombre es Isaac Tucker, tengo 30 años, llevo 5 años casado y vivo con mi esposa, que tiene mi misma edad. Ella se llama Mali y nos casamos cuando ambos teníamos 25. No tenemos hijos y, como los dos trabajamos, tenemos un sistema. Entre semana, Mali, que llega antes a casa, cocina la cena. Los fines de semana y feriados, yo me encargo de las comidas. Conocí a Mali cuando yo tenía 19 años, trabajando medio tiempo en una cadena de cafeterías. Ella llevaba trabajando a tiempo completo desde los 16, es decir, tenía 3 años más de experiencia que yo a pesar de ser de la misma edad. Para mi yo inexperto, ella parecía deslumbrante, segura, rápida, eficiente, atendiendo a los clientes con soltura, preparando pedidos y dando instrucciones claras al personal. Para cualquiera que la viera, era una empleada de primera categoría. Por eso, al principio estaba convencido de que era mayor que yo, pero un día, al terminar nuestro turno, salimos juntos del trabajo y ella comentó casualmente, en realidad tengo tu misma edad, Isaac. Me sorprendí tanto que solté, no puede ser, bromeas. Ella lo malinterpretó y frunció el ceño, ¿acaso parezco tan vieja? La expresión dolida en su rostro se me quedó grabada. Por supuesto, me apresuré a aclarar que no era lo que quería decir. Mirando atrás, jamás imaginé que aquella interacción torpe desembocaría en matrimonio años después. Para mí, Mali siempre parecía una figura de hermana mayor en quien confiar. Yo renuncié a ese trabajo de medio tiempo después de unos 2 años, pero Mali, al ser empleada de tiempo completo, se quedó más tiempo. Cuando empezamos a hablar seriamente de matrimonio, Mali dudó. Mi trabajo requiere laborar los fines de semana, lo que significa que nuestros días libres no coincidirán. Tal vez debería buscar otra cosa. Le dije, no te preocupes por mí, haz lo que te haga feliz. Sin embargo, unos meses antes de nuestra boda decidió cambiar de empleo y se convirtió en oficinista en una empresa manufacturera. ¿Te arrepientes de dejar la cafetería? Pregunté. Y la verdad, no. Pensando a largo plazo, pensé que un trabajo de oficina sería mejor. Además, el señor Sawyer me dijo en la entrevista que si trabajaba duro y ascendía, mi salario aumentaría, y sinceramente, estoy feliz de tener ahora los fines de semana libres, se respondió. Me sentí un poco culpable al saber que tomó esa decisión en parte por nuestro matrimonio, pero me tranquilizó que encontrara un nuevo empleo y estaba listo para apoyarla por completo. Al principio parecía irle bien, pero un día volvió a casa exhausta. Y mi jefe de departamento, Troy, es un imbécil. Siempre saca a relucir mi educación y dice cosas como solo eres una trabajadora sin estudios. Sabía que, aunque Mali no había ido a la preparatoria, era increíblemente capaz una vez que aprendía algo. Y no dejes que te afecte. Lo que importa no es tu educación, sino si puedes hacer el trabajo, y la tranquilicé. Por suerte, Mali era naturalmente alegre. Y gracias, tienes razón. Si trabajo duro y demuestro de lo que soy capaz, tendrán que reconocerme, y dijo alzando los puños con determinación. Volví a admirar su positividad y dedicación. Durante un tiempo no se quejó del trabajo, pero luego volvió a mí. Isaac, ¿crees que soy inútil? Preguntó triste.
Me sorprendí. Y claro que no. ¿Quién te dijo eso? Fue Troy y admitió. Pensé. Otra vez Troy, sintiendo una oleada de frustración. Lo detestaba por hablar tan mal de mi esposa, pero como nunca había conocido al hombre, decidí concentrarme en lo más importante, levantar el ánimo de Mali. Y sé perfectamente lo capaz que eres, Mali. Debe de ser duro trabajar con un jefe así, pero hay gente que reconocerá tu valor. Sigue creyendo en ti y haz tu trabajo con confianza, le dije. Mali apretó los puños y sonrió. Y tienes razón. Siempre me siento mal de que tengas que animarme. Pero gracias. No dejaré que me afecte. Haré todo lo posible. Verla sonreír me tranquilizó, pero al mismo tiempo, mi desconfianza hacia Troy crecía. Con el paso del tiempo noté a Mali cada vez más agotada. Antes era ella quien proponía, oye, hay un lugar al que quiero ir, vienes conmigo, y salíamos a pasear o de compras. Últimamente se encerraba en su cuarto, suspirando hondo, o ni siquiera se levantaba de la cama. Preocupado, le sugerí, ¿qué tal si comemos algo rico? Pero murmuraba, sí, pero hoy no tengo ganas de salir. Al final, pasar fines de semana solo se volvió mi nueva rutina. Me decía que todos tenemos rachas así, que no hacía falta salir siempre, pero ver cómo sus sonrisas se desvanecían me angustiaba. Seguí invitándola cada fin de semana hasta que por fin dijo, bueno, si insistes, tal vez debería salir hoy. Así fuimos de compras al centro. Mirábamos accesorios y ropa en una boutique, cuando de repente el rostro de Mali se ensombreció. Isaac, vámonos de aquí. La seguí fuera de la tienda, pero en cuanto salimos, una voz masculina nos llamó por detrás. Vaya, si no es la graduada de secundaria Mali, comprando ropa nueva. Deberías conformarte con usar trapos de segunda mano toda la vida. Las palabras fueron tajantes y crueles. Mali no dijo nada. Se quedó quieta, con la expresión tensa. Intuí de inmediato quién era. Me volví hacia el hombre y le pregunté. ¿Y, es usted compañero de la empresa de Mali? Mucho gusto, soy su esposo, Isaac. Gracias por cuidar de mi mujer. El hombre bufó, apenas reconociéndome, y luego se volvió hacia Mali con desprecio. Y vaya, te conseguiste un marido estupendo para ser una graduada de secundaria. Su actitud grosera, insultándola delante de mí, me enfureció tanto que quise agarrarlo del cuello, pero me contuve y forcé una sonrisa falsa mientras respondía con palabras que no sentía. Hijo, me halaga. No diría que soy impresionante. De hecho, me alegra que Mali tenga un jefe como usted. Luego, bajando la voz para que él no oyera, añadí. Y un jefe realmente notable, que ni siquiera sabe saludar como es debido. El hombre frunció el ceño, confuso, y me fulminó con la mirada. Vámonos, Isaac. Disculpe, dijo Mali, tomándome de la mano y sacándome de la tienda. Entonces me di cuenta de que aquel hombre grosero era nada menos que Troy, el enemigo de mi esposa en el trabajo. Realmente tenía un carácter horrible y podía imaginar lo estresante que debía de ser trabajar con él cada día. Pensándolo, dije. Y oye, Mali, si no eres feliz en tu trabajo, no tienes que quedarte. Yo puedo mantenernos, puedes renunciar si quieres. Ella sonrió y respondió. Gracias, pero no quiero rendirme tan fácilmente. Seguiré intentándolo. Al oírla, no pude evitar preocuparme por si se esforzaba demasiado. ¿Y Troy siempre te habla así? Yo pregunté, sinceramente preocupado. Ella suspiró. Y siempre saca a relucir mi educación, recordándome que solo tengo secundaria, como si eso me hiciera inferior. Pero, honestamente, la gente asume que si alguien no terminó la preparatoria es porque lo descuidaron o fue flojo. Lo entiendo. Al fin y al cabo, fue mi culpa no ir a la preparatoria, y dijo con un deje de tristeza. Intervine enseguida para tranquilizarla. Y Mali, eso no es cierto en absoluto. La razón por la que no fuiste a la preparatoria, o más bien, no pudiste, no fue tu culpa. A una edad en la que deberías haber estado concentrada solo en estudiar y en tu futuro, ayudabas a tu familia, y por eso entraste al mundo laboral antes que la mayoría. Eso es motivo de orgullo. Siempre has trabajado muy duro. Te respeto muchísimo. Sabía que Mali no había ido a la preparatoria porque sus padres se divorciaron cuando ella estaba en secundaria y creció en un hogar monoparental. Su madre no gozaba de buena salud y financieramente, las cosas eran difíciles. Pero no fue que su madre se lo pidiera. Mali tomó esa decisión por sí misma para ayudar. Y el hecho de que hubiera ascendido a un puesto gerencial a tan temprana edad era algo que siempre había admirado de ella. Al oír mis palabras, Mali rompió a llorar. Y lo siento, es solo que no logro demostrar mi valía en el trabajo. Elegí trabajar en lugar de ir a la preparatoria por la situación de mi familia, pero por eso solo les he causado vergüenza a ti y a mi familia. Tener a alguien como yo en la familia debe de ser humillante.
¿verdad? Lo siento mucho y sollozaba sin control, las lágrimas resbalando por su rostro. Me precipité a consolarla. ¿Humillante? Claro que no, Mali. Eres mi mayor orgullo. Ella se secó las lágrimas, respiró hondo y susurró. Y lo siento. Gracias. Luego alzó la vista con renovada determinación y dijo. Seguiré dando lo mejor de mí. Pero cuanto más se esforzaba, más temía yo que solo se estuviera desgastando. Había muchos otros lugares de trabajo, y dada su capacidad, estaba seguro de que podría encontrar otro empleo fácilmente. Sin embargo, por más que la animara a cambiar, siempre decía. Y ninguna empresa contrataría a alguien como yo, una graduada de secundaria. Solo tengo que esforzarme y demostrar mi valía aquí. Y así se aguantó. Pasaron los meses, y un día, ocurrió algo estupendo. Mali llegó a casa con una expresión inusualmente radiante. Lo noté enseguida y pregunté. ¿Y ha pasado algo bueno hoy? ¿Verdad? Con una sonrisa, respondió. Y ese odioso Troy fue transferido. Y el nuevo jefe de departamento, Kai, es muy amable. El ambiente en el trabajo ha mejorado y por primera vez en mucho tiempo, disfruté mi día laboral. Al escucharla, me sentí aliviado y genuinamente feliz por ella. Y eso es increíble. Realmente marca la diferencia con quien trabajas. Me alegra que Kai sea una buena persona, dije. Gracias, respondió Mali. Por lo que me contó, aquel hombre grosero con quien nos topamos de compras, el que siempre la menospreciaba, era Troy, un hombre de unos 40 años e hijo del presidente de la empresa. El presidente, Casey Sawyer, era un empresario hecho a sí mismo que levantó la compañía desde cero. Ahora, con 70 años, aparentemente consideraba retirarse y ceder el cargo a su hijo. Troy había sido transferido a la sede de Nueva York y los rumores entre los empleados sugerían que el relevo en la dirección era inminente. Y ya veo. Me alegra que ese odioso Troy se haya ido, pero si va a ser el próximo presidente, no suena nada bien, comenté. Mali asintió enseguida. Y cierto, si Troy se convierte en presidente, será una pesadilla. Está obsesionado con los títulos académicos, así que siempre me despreciará. Será mejor que me olvide de ascensos y aumentos. Cuando me contrataron, el señor Sawyer me dijo que valoraba la capacidad por encima de la educación, por eso entré en primer lugar. Y eso es un problema. Tenemos que encontrar la forma de impedir que tome el mando, y murmuré sin pensar, pero Mali, en lugar de preocuparse, se animó. Y bueno, honestamente, debido a Troy nunca me daban trabajo de verdad. Ahora que se fue, por fin puedo asumir tareas reales y demostrar mi valía. Kai ya reconoce mis habilidades, así que solo debo seguir adelante. Verla tan decidida me tranquilizó y quise apoyarla. 6 meses después, Mali llegó a casa con grandes noticias. Isaac, adivina, obtuve un ascenso. Kai y el señor Sawyer reconocieron mi trabajo, y a partir del próximo mes, seré jefa de sección. Ver a mi esposa tan emocionada me hizo sentir auténticamente feliz por ella, pero esa felicidad no duró. Continuó hablando, y lo que dijo después me dejó atónito. Y me trasladarán a la sede el próximo mes. ¿Y qué? Y debía de ser una buena noticia, pero mi reacción inmediata fue de confusión. Mali tenía una expresión a la vez feliz y preocupada. Había estado trabajando en una sucursal fuera de la ciudad, pero ahora se mudaría a la prestigiosa sede en Nueva York, rodeada de rascacielos. Sin duda era un ascenso, pero... ¿y eso significa que trabajarás donde está Troy? ¿Verdad? Y expuse mi mayor preocupación. Mali asintió levemente. Y sí, pero la sede tiene montones de empleados, probablemente no tendré que tratar mucho con él. Hablaba casi para convencerme, pero negó con la cabeza. Y Troy es jefe de departamento allí y yo seré jefa de sección en su departamento, así que trabajaré directamente bajo él, y sonó decepcionada. Y no puede ser. ¿No hay forma de evitar esto? De verdad no creo que debas volver a trabajar con él, dije, casi en pánico. Había visto lo miserable que la hizo sentirse Troy y no soportaba la idea de que pasara por eso otra vez. Y lo sé, pero ahora que Kai y el señor Sawyer reconocen mi capacidad, dudo que Troy pueda tratarme como antes, y dijo con determinación. Tenía razón. Así debería ser. Había crecido tanto en habilidades como en confianza. Y sí, debes mostrarle a Troy lo capaz que eres. Después de eso, no podrá decir nada, respondí, creyendo sinceramente en ella. Pero jamás habría imaginado lo que sucedería apenas 2 semanas después. La mañana del primer día de Mali en la sede, vestía un traje gris impecable, más pulida que de costumbre. Antes de irse, me sonrió. Y desde hoy saldré antes que tú. Lo siento, ya no podré prepararte café. Y buena suerte, Mali, pensé mientras la veía marcharse. No me importaban los ascensos ni los aumentos,
Solo quería que pudiera prosperar en un lugar donde demostrara su valía. Pasé el día preocupado por ella, pero fui a trabajar como siempre. Esa tarde, al volver a casa, Mali ya estaba allí. Y ya llegué. Mali, volviste antes que yo. ¿Cómo fue tu primer día? Yo pregunté mientras dejaba mi maletín y me quitaba la chaqueta. Aún no la había mirado bien. No hubo respuesta. Tal vez no me oyó. Me acerqué para preguntar de nuevo, y al verla de frente, me paralicé. Estaba llorando. ¿Y qué pasó, Mali? ¿Qué tienes? Y me alarmé. Lloraba en silencio, conteniendo los sollozos. De algún modo, resultaba más doloroso que si hubiera gritado. Era una mezcla de tristeza y frustración que calaba hondo. Y lo siento, y susurró. ¿Y por qué te disculpas? Yo pregunté, confundido. Sacudió la cabeza. Y soy realmente incompetente. Nunca debí recibir un ascenso, y volvió a llorar. Una mala sensación me invadió. ¿Troy te dijo algo? Ya pregunté, y los sollozos de Mali aumentaron apenas. Fue toda la confirmación que necesitaba. Justo cuando por fin había podido brillar, cuando la habían reconocido y ascendido, Troy volvía para arruinarlo todo. Sentí que volvíamos al punto de partida. Honestamente, comenzaba a pensar que debía renunciar al ascenso y pedir volver a su antigua sucursal, cualquier cosa con tal de alejarla de Troy. ¿Y Mali? ¿Hay alguna forma de volver a tu antigua sucursal? Pregunté. Ella negó con la cabeza. Y no se puede revertir un traslado así. Y además trabajé mucho para ser jefa de sección. Lo entiendo, pero personas como él no cambian de la noche a la mañana. Me preocupa que te agote todo esto, y dije. Al mismo tiempo, detestaba la idea de que su carrera se descarrilara por culpa de un jefe tan patético. Entonces Mali empezó a hablar. Y en realidad, hoy me enviaron a casa una hora después de llegar. Troy me dijo, no hay trabajo para alguien incompetente como tú, así que vete a casa. Algunos empleados intentaron detenerlo, pero él se quedó mirándome todo el tiempo hasta que salí. ¿Por qué me odia tanto? Y lo peor es esto, y metió la mano en su bolso, agarró una correa que sobresalía y sacó algo. Parecía un gafete de empleada. Normalmente, una credencial lleva foto, nombre, departamento y cargo, pero algo llamó mi atención. Había una palabra grande y en negritas impresa en ella, precaución. ¿Y qué demonios es esto? Y me acerqué más. Bajo el nombre de Mali, en letras claras e inconfundibles, estaban las palabras incompetente graduada de secundaria. Mis manos temblaron al sostener el gafete. Mi cabeza se llenó de rabia. No podía creer que en un lugar lleno de profesionales adultos pudieran rebajarse a algo tan infantil y repugnante. ¿Y quién hizo esto? Antes de terminar la pregunta, Mali respondió. Y por supuesto que fue Troy. No hay nadie más en esa oficina tan mezquino y cruel como para hacer algo así. Mali había obtenido su ascenso de forma justa, pero a Troy no le importaban sus habilidades, seguía obsesionado con su educación para humillarla. No era simple acoso, era patético. Y esto es un acoso laboral flagrante. No dejaré que se salga con la suya, y dije, y Mali asintió débilmente. Sí, pero como es hijo del señor Sawyer, nadie se atreve a enfrentarlo. Entendía la lógica, la sociedad es así. Hay muchas cosas injustas que no se pueden desafiar cuando se trata de sangre o poder. Me mordí el labio y, entonces, algo se encendió en mi cabeza. Y si así son las cosas, no me contendré. No me importa lo que digas, Mali. Troy cruzó la línea y me aseguraré de que pague, y dije. Mali me miró con los ojos muy abiertos. Al siguiente instante, saqué mi teléfono, busqué mis contactos e hice una llamada. El teléfono sonó y sonó. Sin respuesta. Colgué e inmediatamente volví a llamar. Seguí marcando una y otra vez. Para cuando me di cuenta, ya llevaba 10 llamadas. Finalmente, en la 11ª, contestaron. Isaac, soy yo. Estaba en medio de una reunión de negocios y no pude contestar, pero cuando vi 10 llamadas perdidas tuyas, seré honesto, me aterroricé. Normalmente la gente espera un tiempo antes de volver a llamar. A esto le llaman reventar el teléfono, ¿no? Puede que sea viejo, pero aún conozco algo de jerga. La voz al otro lado se reía a carcajadas, completamente ajena a mi ardiente rabia. Yo, en cambio, estaba furioso. Y señor Sawyer, el contrato de $634 millones se cancela. Su empresa está acabada. Espera un momento, respondió, claramente alterado. ¿De qué estás hablando? ¿Qué ocurre? No me detuve. Y esto no es repentino. He aguantado mucho tiempo, pero ya fue suficiente. Permitiste que tu hijo insultara y humillara a mi esposa. Sí, fue tu hijo, no tú, pero eso no te exime.
El hecho de que dejes a alguien como el actuar libremente te hace responsable. Cometiste el error de hacerme enfadar, así que tu empresa sufrirá una pérdida de 634 millones de dólares, y seamos sinceros, no sobrevivirá. Este es tu fin. Lo solté todo y me sentí increíblemente bien. La persona al teléfono no era otra que el señor Sawyer, el presidente de la empresa donde trabajaba Mali. ¿Cómo lo conocía? Muy simple. Yo era dueño de mi propia empresa, y no cualquiera, sino uno de los socios comerciales más grandes de la firma del señor Sawyer. Recientemente, mi compañía había empezado a utilizar piezas fabricadas por la suya en nuestra línea de producción. Era una relación de negocios nueva que había orquestado cuidadosamente para este momento. Desde que su despreciable hijo Troy comenzó a acosar a mi esposa, había estado planeando exactamente este escenario. Mi empresa empezó pequeña, pero creció de forma constante. A través de negociaciones directas con el señor Sawyer, hice que su compañía dependiera de mí mediante transacciones a gran escala. Él también se subió a este trato y se volvió muy dependiente de los ingresos de mi empresa, y al parecer invirtió en muchas máquinas nuevas. Espera. ¿Tu esposa? Esa mujer que lleva tu mismo apellido en mi compañía. ¿Es tu esposa? Gritó el señor Sawyer, sorprendido. Y exactamente. Suponía que lo habrías notado. Pero dime, si lo supieras, ¿habrías impedido que tu hijo la humillara? Porque no creo que esto tenga que ver con quién es ella, sino con la decencia humana básica. Como era de esperar, el señor Sawyer no tenía idea de lo ocurrido hoy. Y tu hijo Troy le dio a mi esposa un gafete que decía incompetente graduada de secundaria. A la hora de llegar a la sede, la mandó a casa diciendo que no había trabajo para alguien tan inútil. Eso es una violación clara de cumplimiento. Al explicarle, el señor Sawyer exclamó al teléfono, «Oh, Dios, no puede ser». Y gimoteaba sin parar. Y le pido disculpas profundamente. El comportamiento de mi hijo es inaceptable. Por favor, perdóname. Solo, por favor, no canceles el contrato. Ya aumentamos gastos contando con los ingresos de este acuerdo. Si te retiras ahora, mi empresa colapsará. El señor Sawyer estaba desesperado, pero francamente, me importaba muy poco. Troy la humilló, la degradó y la hizo llorar. Eso era imperdonable. Y permitir que sucediera, criar a alguien así y planear cederle la empresa así al señor Sawyer igualmente culpable a mis ojos. Y haré cualquier cosa, lo que sea, solo no nos destruyas, te lo ruego, Isaac le suplicaba, prácticamente arrastrándose. Entonces Mali, que hasta entonces había guardado silencio, intervino, como si el interlocutor hubiera oído su voz. Isaac, quiero que lo dejes ahí. El señor Sawyer no es una mala persona. El malo es Troy. Dios, mi esposa era demasiado buena. Me enamoré de ella otra vez en ese instante, pero no estaba listo para soltar el asunto. Y lo entiendo, Mali, pero como presidente, déjame decir esto, un líder es responsable de todo lo que hagan sus subordinados. Tal vez el señor Sawyer sea buen hombre, pero eso no cambia el hecho de que esto ocurrió bajo su supervisión. Así funcionan las cosas. Al explicarlo, Mali guardó silencio, como meditándolo. Luego dijo, Isaac, gracias. Si no fuera por lo que hiciste, yo ya estaría destruida por el acoso de Troy. ¿Puedo hacerle una propuesta al señor Sawyer? Y habló con tono firme. No pude negarme, así que le pasé el teléfono. Y señor Sawyer, habla Mali. Disculpe involucrar a mi esposo, pero no tenía otra opción. La verdad es que sus empleados, incluyéndome, nos sentimos impotentes frente a su hijo porque es su heredero. Nadie se atreve.